La paz de Dios, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendito sea el Señor que estamos nuevamente reunidos para glorificar su nombre, para compartir la palabra, para exaltarle y para decirle cuánto le amamos a nuestro Señor Jesucristo. En este hermoso pasaje que es el Salmo 11, capítulo 11, y vamos a ver el verso número 7. Esta predicación se titula La justicia de Dios. Si tienen su Biblia ya y haya localizado este salmo, dice de esta manera: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Bendito sea su nombre. Mire, la justicia es y ha sido siempre, en todos los tiempos, un tema de debate, ya que este concepto de justicia establece derechos y obligaciones y suele ser la base de las buenas relaciones entre los hombres, pero también de discordias. ¿Por qué? Porque de ahí sucede que para lo que a un hombre es justo, para otro tal vez no. Por lo tanto, dada esa discrepancia, se han establecido leyes para equilibrar los intereses de los hombres. Le voy a dar algunos conceptos que gente de renombre en la historia de la humanidad ha plasmado sobre el tema de la justicia. Por ejemplo, Platón, un filósofo griego del siglo IV a.C., expresa en una de sus obras llamada La República. Dice: yo declaro que la justicia no es otra cosa que la conveniencia del más fuerte. Tremenda declaración, porque entonces la justicia solamente está en el más fuerte y los débiles. Pero bueno, Pascal era un moralista francés del siglo XVIII y más o menos aseguró un criterio parecido diciendo: no habiéndose podido lograr que lo justo fuese fuerte, ha sucedido que lo fuerte sea lo justo. Evidentemente estaban en una condición de la ley del más fuerte. Pero continuemos con otro ejemplo. Ulpiano fue un jurisconsulto romano del siglo II después de Cristo. Este hombre definió la justicia como la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno lo suyo. Suena un poco más equilibrado, más cercano a algo más aceptable para el hombre. Pero el emperador bizantino Justiniano I, en el siglo VI después de Cristo, declara lo siguiente: la justicia es un firme y constante deseo de dar a cada uno lo que es debido. Vaya, interesante es, porque dice, igual que Ulpiano, que es algo constante, algo perpetuo, y es un deseo de darle a cada quien lo suyo o lo que es debido. Mire, antes de seguir avanzando, quisiera que empezáramos a definir eso un poco más, el concepto de justicia. Considerando lo que dijo Ulpiano, este jurisconsulto romano, y lo que dijo Bizantino, este emperador romano, este emperador bizantino, dice así: la justicia es un firme y permanente deseo de hacer el bien. Por lo tanto, la justicia es una virtud. Precisamente porque es un firme y constante deseo de hacer el bien, se vuelve una virtud. Pero veamos qué dice Cicerón. Cicerón era estadista
y filósofo romano del siglo I antes de Cristo. Él estableció que la finalidad de la justicia es dar a cada cual lo que merece. Bien, esta definición de justicia, si buscamos en el diccionario, vamos a encontrar que esto es lo más cercano a lo que el hombre entiende por justicia en este tiempo. Es decir, darle a cada cual lo que merece. Pero si la justicia, pongamos atención en esto, si la justicia es dar a cada cual, a cada quien lo que merece, ¿qué hombre, de qué época, de qué tiempo podrá ejercer con suma perfección este concepto para que sea justo? Voy a pedirle que excluyamos de toda la humanidad, que excluyamos y exceptuemos al Señor Jesús, porque también fue hombre en esta tierra, ya que Él fue el único y es el único justo de todos los hombres que han nacido de mujer. Nuestro Señor Jesús, gloria a su nombre, bendito sea el Señor. Pero lo excluimos en este momento de este concepto. No hay ningún hombre en toda la tierra, en toda la humanidad, en todo el mundo, que pueda ejercer con precisión perfecta la justicia de darle a cada quien lo que merece. Una vez que hacemos esta excepción, puedo asegurarle que ninguno pudiera ejercer la justicia. El único que puede darle al hombre lo que realmente merece, lo que le corresponde, ya sea bueno o malo, es Dios. Porque Él es único y verdadero, es el justo, es justo en sí mismo. Dicho de otra manera, Él es el único que puede impartir verdadera justicia. La justicia como virtud tiene su origen en Dios, pues Él es la fuente de todo lo virtuoso. Santiago, en su carta, capítulo 1, verso 17, lo dice y lo plasma con claridad. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ese es nuestro Señor, ese es nuestro Dios. De Él viene toda la virtud, de Él viene todo lo bueno, de Él desciende todo lo perfecto. Recuerde cuando Abraham intercedía por los justos que pudieran vivir en Sodoma y Gomorra, le dijo al Señor, estoy leyendo Génesis 18:25, le dice al Señor: lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de la tierra no ha de hacer lo que es justo. Bendito sea el nombre del Señor. Él es el juez de la tierra. ¿Sabemos cuál es el fin o cuál fue el fin de estas dos ciudades? Al Señor a mandar a sus ángeles y no encontrar a ningún justo, solamente Lot y su familia fueron dignos de escapar del juicio de Dios. Estas dos ciudades fueron destruidas con fuego del cielo por sus pecados y perversiones. Ese fue un juicio de Dios sobre esas dos ciudades, por sus pecados y perversiones. Solamente como paréntesis, los últimos tiempos que estamos viviendo son como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Atención, no es un tiempo fácil el que estamos viviendo ahora. Pero ¿qué dice Dios mismo? Dios mismo de sí mismo con respecto a la justicia. Isaías 45:21 lo dice con total claridad. Isaías 45:21 dice: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta.
¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ninguno otro fuera de mí, dice el Señor. Y no hay más Dios que yo, repito, dice el Señor, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Él de sí mismo dice, yo soy el Dios justo, el Dios salvador, ninguno fuera de mí. Toda la humanidad de todos los tiempos debería tener temor, debería temer al conocer y saber que Dios es un Dios justo. Si por lo menos supiéramos todos los hombres, si todos los hombres supiéramos que Dios es el Espíritu infinitamente perfecto, que existe por sí mismo y que de quien todo lo creado recibe la existencia y la subsistencia, si todos supiéramos esto y lo entendiéramos, y una vez entendido lo aceptáramos, el Señor se complacería. Oh, si todo hombre reconociera que Dios es el Espíritu infinitamente perfecto y que existe desde la eternidad hasta la eternidad, que nadie lo creó, que Él existe por sí mismo y que Él mismo en ese momento de la eternidad decidió por amor crear todo lo que existe, inclusive cosas mucho más allá del conocimiento del hombre. Y que de Él, de Dios mismo, depende toda su creación, su existencia y su subsistencia. Si el hombre reconociera quién es Dios y qué ha hecho, solo le quedaría una opción: adorar a su Creador, a nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. Si el hombre reconociera quién es Dios. ¿Acaso cuando reflexionamos en esto, acaso no es el mayor pecado del hombre el no reconocer que Dios es Dios? Dicen las Sagradas Escrituras, el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y si de repente eres sorprendido, tú que escuchas esta palabra el día de hoy, eres sorprendido sin cumplir con este primer mandamiento, porque has sido incapaz de reconocer que Dios es Dios, yo te digo hoy que este es el mayor pecado que el hombre puede cometer. Porque si no eres capaz de reconocer y de ejercitar el primer mandamiento, es imposible que los demás puedas cumplirlos. Por eso es el primero y más grande mandamiento. Pero cuando hablamos del atributo que Dios tiene, que es el de justicia, con el cual el Señor rige a la creación, dando a cada cual lo que le corresponde, legislando y recompensando y castigando de manera imparcial e inalterable. Si comprendiéramos que Dios, creador de todo lo que existe, es el que rige, y cuando me refiero a que rige, me estoy expresando de esta manera, que se entiende que es ejercer autoridad sobre todo, y Él dará a cada quien lo que le corresponde. Pero le voy a hacer una pregunta, dígame, contéstese a sí mismo, ¿cómo le hace sentir este concepto de justicia de Dios? ¿No le da temor? ¿No tiembla de que Dios lo llegue a juzgar y lo encuentre falto? Porque Dios va a juzgar a todos y a cada uno. ¿No le da temor que el Señor lo llegue a encontrar falto? Segunda de Timoteo 4:1 dice lo siguiente, se lo leo. Segunda de Timoteo 4:1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino. Esto no es palabras nada más.
El Señor va a juzgar a todo ser humano, vivos y muertos, porque todas las almas le pertenecen. Definitivamente, el Señor Dios, es el gran legislador de toda la creación. Gloria a su nombre. Es el gran legislador. Y recompensará y castigará de manera imparcial e inalterable. Pero permítame señalar una anécdota que le sucedió a Martín Lutero. Este reformador monje agustino, que también era profesor de teología sagrada en la Universidad de Wittenberg. Aproximadamente en el año 1515 exponía la carta a los romanos a sus alumnos. Llegando al término del curso, un año después, más o menos en septiembre, Martín Lutero, al preparar las conferencias, llegó a apreciar más y más la importancia de la doctrina paulina, de la justificación por la fe. Atención, la justificación por la fe. Y dijo lo siguiente, dice Martín Lutero: yo deseaba mucho entender la epístola de San Pablo a los romanos, pero el único obstáculo, fíjese, habla de un obstáculo, el único obstáculo era la expresión, la justicia de Dios. Él se sentía obstaculizado con el concepto de la justicia de Dios, porque dice él, y lo transcribo, tal cual lo dijo él, dice, porque la entendí como la justicia por la cual Dios es justo y trata a los hombres con justicia al castigar al injusto. Dice, noche y día meditaba en esto hasta que comprendí la verdad de que la justicia de Dios es aquella justicia por la cual Él, por gracia y misericordia, nos justifica por la fe. Qué difícil momento de este monje agustino. No comprender la justicia de Dios, sino solamente el concepto a la luz de la letra, no profundizar. Martín Lutero, al leer lo que es la justicia de Dios, comprendió que si Dios es justo, entonces juzgará a todo hombre y no, porque es Dios, no pasará por alto el pecado. Por lo tanto, todo hombre merece la condenación eterna y el infierno. Eso es lo que comprendía Martín Lutero. Y cuando leemos esta parte de Romanos 3:23 que dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entonces todos estábamos condenados. Y dice Eclesiastés 4:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Seguía él abrazando ese concepto de que no había nadie que pudiera salvarse. O cuando dice Pablo en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Era evidente que eso era una carga tremenda, terrible para Martín Lutero. Por eso escribió esto. Pero después de meditar, dice él, de día y de noche, comprendí, dice, la verdad de que la justicia de Dios es aquella justicia por la cual Él, por gracia y misericordia, nos justifica por la fe. Pero esto, ¿cómo se explica? Entendiendo entonces cómo un Dios santo, un Dios tan santo, 3 veces santo, un Dios bueno, un Dios tan justo, podría pasar por alto el pecado de los hombres. Eso es imposible. Es imposible. Está en contra de la naturaleza de Dios mismo, porque Él es perfecto. La respuesta a esto está en la cruz del Calvario. Ahí está la respuesta completa. Romanos 3:23 dice de la siguiente manera: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
que es nuestro Señor. Gloria a su nombre. Mire, hermano, justificar es una acción donde interviene el hombre y el Señor Jesús. Obviamente el Padre. La justificación se da cuando una persona, cuando usted, cuando yo, cuando una persona a la que le hablamos de Cristo, confía y reconoce al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. En ese momento, cuando usted, cuando yo, cuando esa persona reconocemos que el Señor Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador, entonces Dios mismo declara legalmente a esta persona, a mí, a usted y a otros muchos más, nos declara hombre o mujer justos delante del Padre. Bendito sea el Señor. Solo necesitamos creer en el Señor Jesús y en su obra, porque todo el que cree será salvo. Y a partir de ese momento, Dios nos trata con disciplina. A todos los que hemos aceptado al Señor Jesús, nos trata el Señor con disciplina, porque amamos al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no nos trata con ira. Qué hermoso. Pero aún no termina esto. Le leo 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único intermediario entre el Padre y el hombre, el único que perdona pecados. Él es el Salvador de toda la humanidad. Ojalá el hombre reconociera que Él es Dios, que Él es poderoso, que Él es misericordioso y se acercara a sus plantas y le aceptara como su Salvador. Ese es nuestro trabajo. Decirle a la gente, a todo aquel que lo conocemos, que Dios lo puede perdonar y se llama Jesucristo, que se arrepienta. Pero para que el hombre alcanzara esta gracia, este perdón de pecados, la salvación de su alma, tuvo que suceder algo antes. Y repito, la respuesta está en la cruz del Calvario. Gálatas 3:13 dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo en la cruz llegó a ser en ese momento maldito a los ojos de Dios, porque estaba cargando los pecados del hombre de todos los tiempos, pasados, presentes y futuros. El Señor Jesús fue hecho maldición por causa nuestra. La única manera de lograr que Dios perdonara los pecados del hombre era sacrificando a su propio Hijo, santo y sin pecado. La agonía del Señor Jesús estaba en saberse despreciado por su amado Padre. Esa era la copa de ira, a la que tanto le rogó al Padre que si era posible no la bebiera, pero Él le dijo: que no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor Jesús cargó sobre sus hombros el pecado, tu pecado, mi pecado, el pecado de todos los hombres de todos los tiempos. Todos los pecados, todos. De esta manera, con su propia vida, con el derramamiento de su sangre en ese madero, el Padre quedó satisfecho. La justicia del Padre quedó satisfecha de manera perfecta. La copa había sido bebida por su Hijo. La copa de ira. Primera de Pedro 3:18 nos dice así: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios,
siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, porque el Señor resucitó, Él vive y fue ascendido a los cielos y está sentado a la diestra del Padre en toda su gloria, reinando con todo poder y gracia, cumpliendo la palabra, y cada palabra y tilde y coma y acento que está en la Biblia, en su santa palabra. Y está escrito, Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podía librar de la muerte, fue ido a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Bendito sea el Señor. Temor reverente. El Señor Jesús dice, temor reverente al Padre. ¿Acaso no deberíamos nosotros tener ese temor reverente ante un Dios todopoderoso y justo que se llama Jehová? ¿No deberíamos tener temor? Deberíamos. Porque el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Mire, finalmente Martín Lutero comprendió lo que es la justicia de Dios. Gloria a su nombre. Al leer Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, porque por creer en Él somos justificados delante del Padre y tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesús. Gloria a su nombre, hermanos. Y Martín Lutero acaba su expresión literal. Se lo voy a leer lo que él dice cuando comprendió esa justificación, lo que es la justicia de Dios. Dice, a la letra, dice, desde entonces, habla Martín Lutero, desde entonces me sentí renacido y como habiendo pasado por puertas abiertas al paraíso. Toda la escritura tomó un nuevo significado y mientras antes la justicia de Dios me había llenado de odio, ahora se hizo inexpresablemente dulce para mí en un amor mayor. Este pasaje de Pablo llegó a ser para mí, dice Martín Lutero, la puerta del cielo. Gloria a su nombre. Es la puerta del cielo. Se llama Jesucristo, nuestro Salvador. Él es la puerta del cielo, hermanos. Tomémonos fuertemente de su mano, no nos soltemos, estemos firmes en la fe, porque el Señor ya viene por su iglesia. Mire, por estas razones, los que buscamos a Dios y le conocemos, tenemos plena confianza en su palabra, porque Apocalipsis 16:5 dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado todas estas cosas. Bendito sea su nombre. La salvación, hermanos, es concedida por gracia, no por obras. Por gracia, no por obras. Y si hay una obra la cual nos da este regalo y esta gracia, es la obra del Señor Jesucristo. Él es perfecto y Él dio su vida. Esa es la obra que nos mantiene a nosotros con esperanza de vida y de vida eterna, confiando plenamente en Él. Su obra, no las nuestras. Y ninguna obra que hagamos nos da salvación, sino la fe que tengamos en Él.
Bendito sea su nombre. Dice Efesios 2, 5 al 8. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Bendito sea su santo y precioso y poderoso nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Bendito seas por este regalo tan hermoso que requirió tu sangre, Señor. En 2 de Timoteo 4:8 dice así: por lo demás, Pablo está hablando. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Sí, ven pronto, Señor Jesús. Amamos y anhelamos que tú regreses por tu iglesia. Bendito seas, Señor. Yo quiero estar contigo, que tus palabras sean esas, pero que tus actos y tus acciones y tus pensamientos estén firmes en el Señor Jesús siempre. Pero hay una pregunta que debemos responder por todos los medios, a todas las personas. ¿Habrá castigo y juicio para los injustos? La respuesta es sí. Y el juicio y castigo será aplicado por el único justo, Dios mismo. Apocalipsis 16, 5 y 6 dice lo siguiente: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Habrá juicio, habrá infierno, pero también habrá el cumplimiento de vida eterna para los que amamos a Jesús. Primera de Corintios 6:22 lo dice con claridad: el que no amare al Señor Jesucristo, lo repito, sea anatema. El Señor viene. Lo leo tal cual, lo digo tal cual la Biblia lo dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Gloria a su nombre. Déjeme terminar y concluir esta noche con este mensaje. Tenemos que reconocer que nuestra mente, como hombres erráticos que somos, pensamos que hay cosas que pasan y nos parecen injustas. Un claro ejemplo tal vez es esta pandemia que está asolando a todo el mundo y que nuestro país y nuestras ciudades han sido afectados, y algunas de nuestras casas. Y preguntamos: ¿quién es responsable de esta enfermedad? ¿Los chinos? Muchos contestan. Quien haya sido. El hombre dice: es injusto que por culpa de otros nosotros nos encontremos en esta situación. Y muchas más cosas comentan hombres entre hombres, comentamos entre nosotros. Pero ¿qué dice Dios al respecto? ¿No es mejor escuchar a Dios que escuchar al hombre? ¿No es mejor ir a su palabra y saber quién es este gran legislador que juzga todas las cosas?
¿Por qué no leemos? Mateo 44:45. Dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendito sea el Señor, bendecid a los que os maldicen, qué gran amor del Señor, haced bien a los que os aborrecen, gloria a su nombre, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cómo no dar gloria a su santo y poderoso nombre? Continúa el verso y dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Hay que hacer todo esto para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué tenemos que reclamarle al Señor? Nada. Tenemos que adorarle y darle gracias a Dios por todo y en todo. Y Job dice 2, 9 y 10. Para aquellos que escuchamos palabras necias y palabras insensatas, ¿cómo responder? Dice este verso 9 y 10 del capítulo 2 de Job. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, no pecó Job con sus labios. ¿Recibiremos solo el bien y no el mal? Y si hubiera mal, el Señor tiene todo bajo control, en la palma de su mano. Darle gracias a Dios en todo y por todo es lo que hace un verdadero hijo de Dios. Bendecir el nombre del Señor en todo tiempo y en todo momento. Hermano, al conocer la justicia divina, debemos confesarnos culpables delante de Dios, de que somos pecadores. Y la palabra de Dios nos debe conducir a la seguridad de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos perdona. Primera de Juan 1:9 lo dice con claridad. En la primera carta de San Juan 1:9 dice: confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Bendito sea su nombre. En este momento, debemos comportarnos con sensatez y esforzarnos por andar en santidad. Dejar de coquetear con el pecado. No permitir que el maligno tenga ningún poder sobre nosotros, ni mucho menos que el pecado nos domine. Tenemos que gobernar nuestros instintos, nuestra carne. Dejar que el Señor Jesús tome el control de nuestra vida, porque Él viene, Cristo viene, y Él viene por su iglesia, por una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Entonces a la iglesia se le permitirá vestirse de lino fino, finísimo, blanco y resplandeciente, porque se está preparando para las bodas del Cordero. Hermano, es tiempo de orar sin cesar, de acercarse a las plantas de Cristo y mantenerse firme. Solamente el poder de tu Espíritu Santo, Padre, nos mantiene firmes a cada paso hasta llegar a la meta, que es Cristo Jesús. Gracias Señor, porque tú eres fiel y tú no fallas. Dios le bendiga, hermano. Que la paz de Dios esté con usted, con su familia, y Dios, el Señor Jesucristo, le siga y nos siga colmando de bendiciones y nos siga cubriendo de esta enfermedad fatal para muchos. Pero el Señor está con nosotros. Clame al Señor, clame al Señor.
por todo lo que usted necesite, por todo lo que usted le haga falta, que el Señor es vasto